Juan, al libro de Juan. Y en esta Navidad, pues he escogido estar predicando más o menos lo mismo que el pastor Tim está haciendo. Y cuando digo más o menos, no estoy diciendo que es exactamente lo mismo, aunque en el primer servicio le dije a los hermanos, bueno, en realidad yo hago el mensaje y entonces se lo paso al hermano Tim para que él lo predique, porque así lo va a hacer mejor, ¿verdad? Pero obviamente no es así el caso. Pero la semana pasada hablamos de ¿qué? ¿Quién se recuerda? Esperanza. La Navidad es esperanza. Hoy quisiera hablar que la Navidad es paz. Aunque pudiéramos decir, ¿qué? ¿Paz? Sí, es paz. En medio de todo lo que vivimos, vayan a Lucas, capítulo 2, aunque no será nuestro texto, sí quiero que leamos el libro en Lucas, capítulo 2, iniciando en el versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Y note lo que dice Lucas. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz. ¿Siente usted que estamos viviendo en paz? Cuando leemos los periódicos, las noticias, cuando prendemos la televisión y oímos las noticias, para serles franco, yo ni quiero oír noticias. Pero si uno no oye noticias, como que no está al día. Pero ¿saben lo triste? Que los reporteros buscan siempre las malas noticias porque son las que más venden. No oímos muy buenas noticias. Pareciera que las malas es lo que... Y muchas veces nosotros somos culpables porque eso es lo que queremos saber. La paz no es solo cosa de Navidad, es cosa de siempre. Y la paz está directamente relacionada con Cristo Jesús. Directamente. Usted puede experimentar la paz de Dios, porque como hijos de Dios, esa es la bendición que tenemos, como vamos a ver más adelante. Pero quiero que también vayan al libro de Isaías, un libro en el cual, especialmente en este capítulo de Isaías, capítulo 9, es uno de estos capítulos que van a oír mucho durante este tiempo de la Navidad. Pero este versículo siempre está en la Biblia, no solo para la Navidad, ¿verdad? Capítulo 9 del libro de Isaías, iniciemos en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Note que dice que es príncipe de paz. Entonces, ese bebito que a veces nosotros queremos identificar en la Navidad, él es paz. También el profeta Miqueas, más adelante en sus Biblias, y Miqueas es uno de esos libros que no leemos con mucha frecuencia, pero está en sus Biblias. Si ha leído el libro de Jonás, es después de Jonás. Capítulo 5 nos dice a partir del versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice, hablando en cuanto a Cristo Jesús que iba a venir, ya nosotros sabemos que vino, pero mire lo que dice en el versículo 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza
del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido todos los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Entonces, como pueden observar, la paz está directamente relacionada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta Navidad, aquellos que dicen que no tienen paz, pueden experimentarla. Ahora, hay hijos de Dios que dicen, pues, yo no siento paz, yo no tengo paz. ¿Qué queremos a veces decir con esto? Lo primero que quiero que aprendamos bien claro esta mañana es que Jesús nos da su paz. Y ese es nuestro texto, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, específicamente el versículo 27. Mire lo que dice: la paz os dejo. Cristo está hablando con sus discípulos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy. Esta paz solo Él la puede dar. Y todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador la puede experimentar, porque la intención de Dios siempre ha sido que el hombre esté en completa paz con Él, con Dios. A veces oímos y decimos: ¿estás en paz con Dios? Alguien recibe la noticia de su médico que le quedan 2 semanas. Después de que le pase el susto, empieza a pensar: bueno, me voy a poner en paz con todos. ¿Ha oído esa expresión? A veces también decimos, cuando alguien muere, decimos que en paz descanse. ¿Cómo sabe usted que va a descansar en paz si ya no existe? Pero eso es un decir. Y realmente es un decir. Porque en realidad no es lo que puede suceder si la persona no tiene a Cristo. Pero decimos, en paz descanse. Pero Él dice: la paz os dejo, y luego clarifica bien: mi paz os doy. La paz que Dios nos ofrece no tiene que ver y no es ausencia de conflictos, no es ausencia de problemas, no es ausencia de buenas relaciones o malas relaciones, no es ausencia de situaciones financieras, no es situaciones desastrosas a nuestro alrededor, no es ausencia de que no tengo o tengo trabajo. Porque la paz de Dios no tiene que ver nada con que yo tenga lo que yo quiero. Porque si pasáramos una hoja esta mañana y le pidiéramos a usted que ponga qué es lo que usted necesita para estar en completa paz. Ahora, por favor, ¿verdad? Algunas hermanas dirían, pues, que mi esposo, no sé qué llenaría, o mi esposa, o bueno, si yo tuviera más dinero, bueno, si tuviera un mejor trabajo, bueno, si pudiera hacer esto o aquello, porque la paz de Dios es una paz que solo Dios puede dar. Aún más, mire lo que le dice a los discípulos otra vez, pero esta vez en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16 de Juan, mire lo que les dice en el versículo 33, al puro final de ese capítulo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora el Señor les está diciendo: esto que les he dicho, ya les dijo antes: mi paz os doy. Pero todas estas cosas os he dicho es para que en mí, dice, tengáis paz. ¿Qué es lo que dice el Señor acá? Para que sepas y entiendas y creas que entre más me conoces, vas a entender que la paz que doy es real. Ahora este es el problema: muchos creyentes no conocen con profundidad a su Señor. Y por eso experimentan muchas ansiedades, muchas situaciones. Y por eso creen que no están en paz. ¡Ay, yo quiero vivir en paz! ¿Hay alguien aquí que no quiere vivir en paz? Todos decimos eso. Pero quiero decirle esta mañana, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios,
la paz de Dios está en usted. Entonces, ¿por qué hay esa impaz? Qué interesante, porque impaciencia. No tiene que ver nada con lo de la paz, pero muchas veces así nos sentimos. Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, les estoy diciendo lo que viene, les estoy diciendo lo que soy, les estoy diciendo que se preparen para esto, les estoy diciendo lo que es, les estoy hablando y diciendo de todo esto para que puedan confiar en mí. Porque miren lo que dice inmediatamente, para que en mí tengáis paz, porque luego dice que en el mundo, ¿qué dice? En el mundo, entonces Dios no te dice, hey, ya eres mi hijo, olvídate, no vas a tener ningún problema. Va a ser facilito. Ahora que eres mi hijo, es como una cama de rosas. Recuerde que las rosas se marchitan y a veces se ponen un poquito malolientas. ¡Wow! Cristo reconoce y les está diciendo a sus discípulos, en este mundo vamos a tener aflicción. Va a ser difícil en algunos casos. Va a haber presión, porque vamos a experimentar aflicción. Y esto, al sentir cierta aflicción, al estar en medio de problemas, al estar en medio de situaciones que a veces no vemos que tengan salida o solución, crea en nosotros el sentirnos que no tenemos paz. Pero recuerde, la paz no es la ausencia de conflictos. Porque si usted vive sin conflictos, se va a aburrir. Ahora, muchos de los conflictos que algunos de nosotros vivimos, los hemos provocado nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pero el Señor dice, hey, en el mundo tendréis aflicción, habrá angustia, presión, persecución, tribulación, problemas, enfermedades, situaciones con los hijos, situaciones con los padres, situaciones con los suegros, los más bendecidos, ¿verdad? Situaciones con, qué sé yo, en el trabajo, lo que sea. El Señor dice, hey, van a tener aflicción. Entonces, el proveedor de la paz agrega, va a haber aflicción. ¿Pero qué luego dice? ¿Pero qué? ¿Y qué es confiar? ¿Qué es confiar? Creer lo que Dios dice. Si muchos de nosotros vivimos una zozobra, una impaciencia, porque no creemos lo que Él dice. Y nos cuesta creer lo que Él dice. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque yo quiero la solución que yo pienso que es la mejor. Señor, sáname de esto. Quítame este dolor. Pero si no te lo quita, le dices, Señor, ayúdame a aprender a vivir con este dolor. No. Eso no queremos. Queremos que lo quite. Señor, porque si tú me quitas este dolor, entonces voy a estar aquí en la iglesia todo el tiempo. Aquí voy a estar. Y quizás el Señor te dice, aquí estás, ¿verdad? Con esa patita así. Si te la curo, no vuelves. Él nos conoce bien. Señor, pero de veras, Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, no hay situación en el mundo que pueda hacer que yo caiga y me quede en el suelo. Porque Él venció. Y si Él es mi Señor, yo también voy a vencer. Porque no solo tengo la paz de mi Dios, pero no hay situación alguna que me tumbe y me deje ahí. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos cuesta experimentar la paz de Dios. Porque no creemos lo que Dios puede hacer. Aún más, regresen a Juan 14 y en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
Sí, el mundo nos dice que la paz es cuando se soluciona la situación en conflicto. Y pueden haber soluciones en conflictos y pueden haber no soluciones en conflictos. Pero como seres humanos, pensamos que la paz es totalmente la ausencia de conflictos, problemas, situaciones. Yo quiero vivir en paz. Pero ¿conoce usted gente que dice eso, pero parece que solo causan conflictos? Porque hay algunos hermanos profesionales en conflictos. ¿Algunos de ustedes tienen ese grado, ese certificado en su oficina? Me encantan los conflictos. Yo creo que no. Pero hay personas a veces que si no tienen conflictos como que se aburren. Entonces tienen que producir un conflicto. Y hacen a veces de cosas pequeñas enormes. ¿Por qué será? La ausencia de conocer mejor al autor de la paz. Tienes la paz porque se las dio, me la dio, él dice. Pero el mundo define la paz, cosas como esta, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Entonces decimos, vivimos en paz. Aunque nos insultamos y hablamos y no nos llevamos bien, gobierno con gobierno, pero decimos, estamos en paz. ¿Por qué no vamos a las armas? Wow. También solemos decir que es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos o conflictos. Pensamos que vivir en paz con alguien es nunca tener conflicto. Óigame, ¿cómo va a crecer si no hay conflicto? Ay, es que yo no le digo a mi esposa eso porque si se lo digo, no me va a hablar el resto de un año. Le digo esto a mi esposa, o si le digo esto al jefe, y esto es lo que nos pasa como hispanos. Esto es lo que nos pasa como hispanos. Es que yo no le puedo decir eso a mis papás porque no quiero faltarles el respeto. Faltar el respeto a alguien es decir algo que es legítimo. Ahora, si se lo digo en mala forma, por supuesto que usted está faltando el respeto. Pero a veces pensamos, no. Tengo que estar de acuerdo con mi papá porque, ¿por qué? Es mi papá. Entonces, si su papá dice, tírese en ese agua hirviendo y se va a cocinar, usted lo hace porque es su papá. Interesante, nadie se queda, ¿verdad? Lo piensas ahora, ¿eh? Por supuesto que nuestro Padre no nos va a pedir cosa semejante. Pero ¿cuántas veces pensamos que la falta de respeto es muchas veces no estar de acuerdo con algo? Entonces, no queremos conflicto. No, es que yo no le voy a decir esto a mi mamá, a mi papá. Esto es lo que pasa con muchos que dicen, no, yo no le voy a hablar de Cristo porque va a decir que los traicioné. Porque siempre hemos tenido una religión y ahora que no soy, va a decir que me lavaron el coco, me lavaron el cerebro. Y ahora estás metido ahí estás metida y ahora sí, mira, nosotros que yo no quiero faltar el respeto. Hay mucha gente que se va a despertar en el infierno porque confunden el respeto con el verdadero amor de ver a los seres queridos en la eternidad. Wow, qué triste. Vivir en paz es la ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Yo quiero estar en paz. Voy a irme de vacaciones para estar en paz. ¿En paz de qué? Yo no quiero oír nada. La quietud. Mira qué paz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Identificando la paz con todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Eso no es paz. Eso es algo ficticio, porque eso cambia todos los días. Y la paz de Dios es la misma. Es la misma. Siempre Él nos guarda. Quiero que vayan a Filipenses, porque una parte de la paz es algo que francamente cuesta mucho, o más bien diríamos que no podemos explicar. ¿Recuerdan ustedes que Pablo está en prisión y él escribe esta carta desde la prisión a los hermanos que están en Filipos?
Y miren lo que les escribe en el capítulo 4, que ustedes lo saben bien. Les dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos de ustedes están súper preocupados hoy? No levanten la mano. ¿Cuántos están tan preocupados que ni pueden comer? Porque si comen les cae mal. ¿Cuántos de ustedes están tan preocupados que ni pueden dormir? Pasan en vela toda la noche y se duermen en el trabajo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Estás preocupado? Háblale a Dios. ¿Qué te preocupa? Háblale, dile, conversa con Él, dale tu queja, díselo. Estoy preocupado por esto y esto y esto. Dice que vaya y le digas. Ahora es interesante porque dice que lo haga con acción de gracias, no con queja. Y note lo que dice después. ¿Qué dice después el versículo 7? ¿Y la qué? ¿Y la qué? La paz de Dios, ¿qué? ¿Qué es qué? Sobrepasa todo. Sí, es una paz que usted no puede explicar. Es una paz que yo no entiendo. Pero en medio de toda la angustia, duermo como un bebé. Qué precioso es la paz de Dios. Porque ¿cómo puedes dormir si no tienes trabajo? No tengo jefe, entonces puedo dormir bien. Confío en mi Dios. Eso no quiere decir, no tengo trabajo y ahí voy a quedarme, ¿verdad? Hasta que llegue, que lo va a contratar. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero un proverbio chino dice, si tienes un problema y no tienes solución, ¿de qué te preocupas? Si tienes un problema y tienes solución, eso dije antes, no, ¿de qué te preocupas? Tenga o no tenga solución, ¿de qué te preocupas? Como hijos de Dios, tenemos la paz de Dios que nos garantiza paz. ¿Cómo? No sé. Pero ¿cómo puede usted estar tan tranquilo y dormir también en medio de todos los problemas? Porque tengo la paz de Dios. No es ser irresponsable. Ser irresponsable es decir, tengo la paz de Dios y no hago nada al respecto. No, hay que trabajar, hay que hacer las cosas que nos corresponde en el momento indicado y hacer lo que debiéramos estar haciendo. Sin embargo, muchos no experimentan la paz de Dios porque sinceramente no la tienen. Porque empieza con el reconocer que Él es el autor de la paz, que Él es paz, que Él es el único que me puede dar la paz. Y voy a agregar esto, una paz verdadera. Otra vez, la paz no es ausencia de conflictos, pero eso es lo que nosotros queremos. Queremos que Dios quite todos los conflictos. Es interesante porque si recuerdan, aquí lo que está diciendo en Filipenses, antes está diciendo todas las cosas. Leámoslo otra vez para que veamos. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús les dijo, hey, yo les doy paz y ustedes van a tener paz, pero en este mundo tendréis aflicción. Entonces Él está diciéndonos que van a haber cosas difíciles en nuestra vida. Ay, pero entonces eso no es un Dios amoroso. De veras. ¿Ha notado usted que los padres que dicen que aman a sus hijos y le dan todo a sus hijos y nunca les castigan, esos hijos muchas veces terminan con serios problemas cuando son adultos? Porque creemos que la ausencia de corrección, disciplina, es amor. Dios dice no. El libro de Hebreos dice, al que tomo por hijo, lo disciplino. Aún más, usa una palabra fuerte, dice, lo azota. Porque sabe que somos bien tercos. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama. Y como Él nos ama tanto, en el momento en que venimos a Él, nos da su paz. Una paz que ninguno de nosotros puede explicar. Porque si usted pudiera explicar, no es paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nunca en la Escritura habla de una paz fuera de la de Dios que puede traer tranquilidad.
Solo la paz de Dios. Y esa es la que nos va a hacer dormir. Así que nosotros podemos sentir esa paz. Ahora, ¿cómo es que yo puedo experimentar esa paz? ¿Tienes o no tienes al Hijo de Dios? ¿Cómo es que puedo? ¿Sabes cómo es? Cuando puedes dormir tranquilo, cuando puedes dormir tranquila, a pesar de las situaciones difíciles. Muchas de las situaciones no tenemos control. Entonces, ¿por qué no puedes dormir si no tienes control absoluto? ¿Por qué quieres arreglar algo de lo cual no puedes arreglar? Esta mañana tuve el privilegio de bautizar a 2 hispanos, a un joven y un niño. Y mientras estábamos ahí, estábamos hablando con las personas que siempre ayudan en lo que es todo el proceso del bautismo, el domingo, y estábamos hablando de cómo muchas veces en el deseo de que alguien se convierta a Cristo, hacemos cosas que no son muy buenas. Y entonces esta señora nos estaba contando y nos estaba diciendo, bueno, mi familia me dice, yo no me recuerdo, dice, pero yo tenía unos casi 3 años de edad y estábamos visitando a mi abuelita. Y de pronto mi familia escuchó gritos en el cuarto de mi abuelita donde yo estaba con ella y mi hermanita. Y corrieron y dicen que me encontraron a mí con una sombrilla golpeando a mi abuela, diciéndole, abuela, necesitas a Cristo. Y según ella, a sombrillazos, su abuelita se iba a convertir a Cristo. Ahora, ¿sabe? Me encantó esa historia. Porque es tan lindo para mí observar cómo los niños quieren lo mejor para sus padres, para sus abuelos. Y son mucho más inteligentes que los seres humanos, mayores que ellos. ¿No es cierto? Wow, porque hay muchos de nosotros que somos súper tercos. Oímos las verdades, oímos las buenas nuevas. Y pareciera que necesitamos a alguien que nos dé sombrillazos. Pero por favor, no lo haga. Deje que sea Dios, porque los sombrillazos de Dios son efectivísimos. Los nuestros puede quebrar varias sombrillas. ¿Qué me toca? Simplemente orar. Todos nosotros tenemos y conocemos personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor. ¿Qué puedo hacer? Ore por ellos. Ore que Dios les convenza de su necesidad. Ore que sea Dios quien obre en ellos. Porque una vez que esto suceda y hagan a veces preguntas, usted puede contestar, pero no trate de llegar con pistola y decir, ¿vas a aceptar a Cristo o te mando? O sea, el problema es que usted va para la cárcel y si esa persona no es cristiana, se fue al infierno. Entonces deje que sea Dios quien lo haga. Pero en ese deseo queremos a veces arreglar todo. Hey, ¿sabe lo que hace la paz de Dios? Me tranquiliza. Claro que queremos verles en la eternidad. Claro que queremos y debemos estar orando por eso. Por supuesto, pero déjese que sea Dios. Una cosa más que quiero ver que hace la paz de Dios. Vayan al libro de Efesios capítulo 2, porque ¿saben lo que hace la paz de Dios? También nos une. Y algo precioso que podemos ver aquí en Grace Way es eso. Porque aquí en el capítulo 2 del libro de Efesios, y vamos a iniciar a leer en el versículo 14. Note lo que dice Pablo a los hermanos de Éfeso. Porque Él es nuestra paz. Otra vez, está enfatizando. Él es nuestra paz. En esta Navidad Él es paz, pero no solo en la Navidad, el resto del año. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está hablando aquí Pablo? La división que existía entre judíos y gentiles. Era tal la división que ni se podían ver ni en pintura, como dicen por ahí, ¿verdad? Los judíos veían mal a aquellos que no eran judíos. Y dice el Señor que Él, que es la paz, vino y corrigió esto. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes que estaban lejos,
de Dios, ahora ustedes pueden estar al mismo nivel con aquellos por los cuales Cristo vino, por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, dice. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con todos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si ahora tanta división ya no existe. Sí, por eso es que en esta iglesia ustedes van a oír que el ministerio hispano es un ministerio hispano, no es una iglesia hispana. Aunque algunos de ustedes de vez en cuando dicen, yo voy a la iglesia hispana, lo siento, aquí hay un ministerio. Igual que el ministerio de los jóvenes, igual que el ministerio de los niños. ¿Por qué? Porque en esta iglesia somos uno. No es los hispanos, algunos de ustedes dicen güeros, o blancos, o gringos, o los negros, los asiáticos, los rusos, los árabes. Vamos a hacer para cada uno una iglesia. Eso es lo que pasa en muchos lugares. Pero Cristo dice, somos uno. No hay división, no hay tal. Aún más, aquí en el ministerio hispano, habemos unas 11 diferentes nacionalidades. Y a veces cuando hablamos de nuestra tierra que nos vio nacer, ¿cómo hablamos? Con tanto orgullo que a veces yo estoy tentado a decirles, ¿qué hace aquí? Porque pareciera que para ellos solo es su tierra. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero ya no somos uno, hermano. Ya no es usted salvadoreño, ya no es usted mexicano, ya no es usted hondureño, ya no es usted República Dominicana, ya no es usted es ahora hijo de Dios. Y si todos tuviéramos un pasaporte, sería el pasaporte del cielo. Lo he querido usar en algunos países, pero no es válido. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿qué es lo que hizo Jesús con su paz? Nos hizo uno. Por eso es hermoso venir a esta iglesia y cuando en el gimnasio o aquí nos sentamos con personas de otras nacionalidades, de otros idiomas, de otras costumbres, hasta la manera de vestirse. ¿Pero qué nos une? Cristo, porque Él es la paz. Y eso fue lo que vino a hacer. Él vino a hacer paz, a establecer paz por medio de su Hijo Jesucristo. Hace unos años teníamos un tiempo de oración los martes en el auditorio. Y recuerdo que ese martes siempre nos dividíamos en grupo. Y recuerdo que ese martes nos dividen en grupo y me toca sentarme con una señora de China, con otra, con una joven que era su madre, o más bien la hija de esta china, pero ella hablaba perfecto inglés, su mamá no. Luego estaba otra persona, creo que era árabe, y luego yo con español, y había éramos 4 o 5, y 4 oraciones en diferentes idiomas. Yo quería entender cada uno para ver qué estaban orando, de qué me iba a servir, ¿verdad? Pero qué hermoso, después me quedé pensando, wow, aquí 4 nacionalidades, 4 idiomas, 4 culturas, 4 personas sumamente diferentes, pero en una sola iglesia, porque Cristo es la paz. La pregunta que te hago es, ¿tienes esa paz? ¿Tienes esa paz? Quiero que regresen a Isaías otra vez, y aquí vamos a concluir. Isaías capítulo 9, donde leímos antes. Y vamos a volverlo a leer, porque quiero que ojalá se les grabe bien, porque esta paz que produce unidad, esta paz que nadie puede entender, es una paz duradera, no es una paz temporal. Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora note lo que dice: lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite. ¿Entiende, hermano? ¿Se da cuenta, hermana, que esta paz no depende de lo que pueda suceder en su vida? De que esta paz no es temporal, de que esta paz es duradera. Y si dice que Él es el príncipe de paz, si Jesús dijo a sus discípulos, mi paz os doy, eso quiere decir que esta paz es eterna. Por eso es que un día vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios, experimentando esa paz. Ahí, olvídese, usted no va a poder decir que su país es mejor que el del hermano. Por el contrario, wow, qué bendición que tú naciste ahí, hubiera yo nacido ahí también. Porque estaremos en el cielo y es una unión perfecta. Pero ¿sabe lo que tenemos aquí? Una práctica de eso. Pregunto otra vez, ¿tienes la paz que solo Dios puede darte? No estoy hablando de si estás en paz, estoy hablando, ¿tienes la paz de Dios que solo Él puede darnos? Padre Celestial, te damos gracias porque no solo eres el autor de la verdadera paz, pero también eres el dador. Señor, tú eres un Dios que nos quieres dar la única paz que es genuina y real. Dios, conoces a cada persona aquí esta mañana. Y mi oración es que tú, Padre Celestial, hables a cada uno de nosotros. Yo no sé, oh Padre, si hay personas aquí que no tienen la paz tuya. Y solo tú, oh Dios, puedes convencerles. Dios, oro para que tú abras el entendimiento y corazón de estas personas, que puedan ver. Y aquellos como hijos tuyos que a veces, sinceramente, envueltos en tanta preocupación, problemas, conflictos, olvidamos por completo que tenemos una paz genuina. Y no importa qué, podemos vivir en paz. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo, que no ha experimentado esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, yo no conozco a Cristo. Alguien aquí dice, yo quisiera que alguien se siente conmigo y pueda compartir y enseñarme cómo llegar a ser hijo, hija de Dios. ¿Alguien? Puede levantar su mano y alguien se va a acercar a usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuántas veces ha dicho, quiero tener esa paz? Pero recuerde, usted la tiene porque es hijo de Dios. Dios, queremos regresar a nuestros hogares y recordar que esta paz que nos has dado es una paz duradera. Esta paz que nos has dado en medio de tantas situaciones la podemos experimentar porque es una paz tuya. Bendícenos. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.